América precolombina es el nombre que se le da a la etapa histórica del continente americano, que comprende desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. Introducción. En esta época comprende desde hace miles de años y se registran sucesos tan relevantes como las primeras migraciones humanas. La cultura olmeca. La cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica. Eh, Estaban organizados en tres clases: los gobernantes, los especialistas y los campesinos. Cada clase social tenía un rol distinto. Los gobernantes y sacerdotes eran quien dirigían a la ciudad, y los campesinos estaban relegados al cultivo de la tierra y la obligación de llevarlos a las ofrendas. Las mujeres tenían como tarea el tejido de paños y elaboración de objetos de arcilla y barro. Aspectos económicos. La, la cultura olmeca se dedicaba principalmente a lo que es la agricultura. Sin embargo, también realizaban lo que es la pesca. Dentro de los productos que los olmecas cosechaban se encontraba el maíz, el frijol y el cacao. Ellos también utilizaron el trueque, intercambiaban productos con sus civilizaciones vecinas. Los olmecas compraban e intercambiaban productos, principalmente piedras, características físicas del entorno. La cultura olmeca se estableció principalmente entre el estado de Veracruz y Tabasco, en lugares pantanosos y de gran humedad que los hacían muy fértiles. Permitió que se desarrollaran sistemas de agricultura. Principalmente habitaron lo que es el istmo de Tehuantepec. Actualmente esa zona corresponde al sureste del estado de Veracruz, entre el río Papaloapan y el río Grijalva. El área nuclear olmeca es irrigada por caudalosos ríos. En lo que es arquitectura, la cultura olmeca puede considerarse también como la madre de la arquitectura, ya que es su bastión cultural de otros grupos étnicos en la zona de Mesoamérica. Las simbólicas pirámides olmecas son el primer registro que se tiene con respecto a ese tipo de edificaciones o construcciones. La arquitectura olmeca se distingue por su carácter monumental, contando con grandes dimensiones y una técnica especial de edificación, la cual se manifiesta tanto en las pirámides olmecas como en el resto de los templos que lo acompañan. Arte. El arte olmeca, por los vestigios que se han encontrado, solo se conservan las esculturas olmecas, que aunque se desconoce exactamente si tuvieron otras manifestaciones plásticas aparte de ellas. De esas manufacturas es el campo de la plástica. Solo se han perpetuado durante el transcurso de muchos siglos la estatuaría monumental y pequeñas artesanías. La escultura de los olmecas es famosa, principalmente por las cabezas colosales que se han encontrado hasta la actualidad, 17 de ellas, y son de tipo monumental, que miden entre 2.4 metros y 3.60 metros de altura. Conclusiones generales. Como se ha mencionado anteriormente, la cultura olmeca floreció en los estados de Veracruz y Tabasco. Los olmecas son considerados como las madres de las culturas prehispánicas. Esto debido a su gran influencia en la arquitectura y en otras áreas. La palabra olmeca significa habitante del pueblo de Hule. Principalmente los olmecas habitaron lo que es el Paleolítico.
La cultura olmeca también tuvo una gran influencia sobre otras civilizaciones, incluyendo a los incas. Los olmecas eran grandes artistas, también grandes agricultores. Principalmente inventaron lo que es un sistema acanalado de riego, los cuales eran conducidos desde los ríos Papaloapan, Grijalva y Coatzacoalcos. Esto les brindó a ellos una gran estabilidad económica, permitiéndoles un mayor desarrollo. El arte olmeca está principalmente ligado a los dioses, principalmente al dios jaguar. Ellos tenían una religión politeísta. Los olmecas tuvieron tres centros ceremoniales muy famosos: La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Se puede concluir que son la base para el desarrollo de otras civilizaciones. Los olmecas también crearon el primer sistema de escritura a partir de jeroglíficos, los cuales transmitieron a otras culturas prehispánicas. La cultura tolteca es una de las culturas precolombinas de Mesoamérica del periodo posclásico. Se trata de la expresión de un pueblo náhuatl que dominó en el norte del altiplano de México entre los siglos X y XII. Su nombre probablemente signifique en náhuatl morador de Tula, dado que sus principales centros se localizan en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, México. Esta ciudad se habría llamado Toyán Xicocotitlán y habría sido fundada antes del año 667 después de Cristo. Clases sociales. La sociedad tolteca se dividió en dos grupos. El grupo privilegiado está integrado por jerarcas militares, funcionarios, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto y los candelarios y la cuenta del tiempo. La clase servil, integrada por los trabajadores agrícolas, artesanos, albañiles, alfareros, carpinteros, pintores, tejedores, entre otros. Economía. La economía estaba principalmente basada en la agricultura, de extensos campos de cultivo irrigados por complejos sistemas de canales de maíz, frijol, arroz y amaranto. Eran sus principales cultivos. Al igual que otros estados mesoamericanos, el comercio jugaba un papel fundamental para la obtención de materias primas y bienes de lugares muy alejados. La economía tolteca se sostenía en la agricultura a partir del cultivo de amplios campos irrigados. También trabajó metales, piedras y un vasto sistema de recolección de tributos. El resto de la materia prima podía obtenerse mediante el comercio o la guerra. Características del entorno. Se establecieron en la meseta central, en la zona que abarcan los estados mexicanos de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, donde una casta militar reemplazaría a los religiosos en la administración, formándose un gobierno militarista. La mesa del centro abarca partes de territorios de estados de Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes. Aproximadamente a la altura del Trópico de Cáncer, la planicie de la meseta es irrumpida por un sistema de pequeñas cadenas montañosas. Arquitectura. Los toltecas fueron una cultura de gran importancia para la arquitectura mesoamericana precolombina, ya que introdujeron el trabajo artístico de las columnas que sostienen el techo, ya sea en forma
de antropomorfa o de serpiente emplumada. Destaca la pirámide B en Tula, ciudad que se estima albergaba 30.000 habitantes en largas edificaciones de una planta con techo plano, elaboradas con tierra y piedras y acabados de adobe. Se distinguía entre los grupos de casas y las autoridades. Arte. En lo que es el arte, los toltecas aportaron cambios importantes en cuanto a las normas arquitectónicas que existían en Mesoamérica en el siglo IX. Uno de ellos es el empleo de estructuras antropomorfas que sostenían con la cabeza el techo de una habitación, logrando así un gran espacio interior, como se aprecia en el templo de Tlahuizcaltepec, el Señor del Alba. Se estima que Tula albergó 30.000 habitantes. Su arte, plasmado en estatuas y relieves murales, está ligado a la arquitectura. Representaban a sus dioses y personajes en esculturas de piedra y murales, cerámicas, pinturas y en trabajos de artesanía. La artesanía tolteca y sus representaciones artísticas o rituales estaban muy vinculadas y en ellas abunda la cerámica, el tallado de piedra, la pintura y los murales. Son célebres los guerreros de piedra o atlantes, que aunque permanecen en la ciudad de Tula y habrían estado decorados con mosaicos y plumas, también se conocen como representantes de corte claramente tolteca del dios Quetzalcóatl en Chichen Itzá. Conclusiones generales. Se puede decir que los toltecas tenían un muy buen sistema económico y a partir de ellos desarrollaron grandes obras arquitectónicas.